Eh, 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 eh. Ya, chicos. Buenas tardes. Primeramente, que Dios les bendiga. Vamos a empezar con lo que es, ¿cierto? Estamos con lo que es doctrina y esta vez vamos a ver lo que es el pecado. ¿Ya? A lo mejor muchos se preguntarán o tendrán algunas dudas, así que vamos a intentar de aclararlas. ¿Ya? Esta clase, el pecado son en dos clases, ¿ya? Porque es grande lo que tenemos que abarcar y voy a tratar de simplificar a lo más posible. ¿Ya? Eh, ¿Tienen Biblia a sus manos, cierto? Sí, ¿Tienen Biblia a su mano? ¿O al sí, alcance? hermano. Sí. Ya, Ashley, ¿me puede buscar en Romanos capítulo 2? Voy. Romanos capítulo 2. Romanos 2 y vamos del versículo 4. Voy a leer del 4 al 8. ¿Ya? Del 4 al 8. Sí. Capítulo 2 del 4 al Lo 8. leo de una vez. No, espérame. Pablo, ¿puedes leer tú o no te duele mucho la cabeza? No, dime que tengo que leer. Ya, el mismo Romanos capítulo 2. Tú lees la H va a leer del 2 al 8. Tú lees del 9 al 11. Y Claudia, ¿tienes Biblia a mano? Sí, sí, dígame. Ya. Y tú lees también de Romanos 2, el versículo 12, 13 y 14. ¿Ya? Ya, ya. Ya. Ashley del 2 Romano, hermano, Romanos 2, ¿de dónde? ¿Del 8 al del, cuánto? del versículo 8, 9, 8, 9, 10 y 11. Ya. Y la Claudia 12, 13, 14 y la Ashley del versículo 4, 5, 6 y 7. ¿Ya, Ashley? Hasta el 7. Ya hasta el 7 nomás. Ya. Lo Ya leo de una venía, vez. dale. Ya. O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a lo que, preservando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Dale, Pablo. El 8 hasta el 11. Ya. ¿Puedes con tu zapato, mamá? Estoy leyendo. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad recibirán un gran castigo de Dios. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal, los judíos primeramente y también los gentiles. Pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien, los judíos primeramente y también los gentiles, porque con Dios no hay favoritismos. Dale, Claudia. 12 Hasta el hasta el 14. 14. Sí. 12, 13 y 14. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que abajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Amén.
Esto que leímos, hay ciertos conceptos de lo que leímos, chicos, que los vamos a ir realizando y los vamos a ir resolviendo. ¿Ya? Vamos a decir que lo primero que el pecado es el contraste o lo contrario a lo que es la santidad, ¿cierto? Sabemos que Dios, ¿cierto? Es santidad. Sabemos que Dios es santidad, entonces el pecado, ¿cierto? Es lo contrario a la santidad. Es la santidad de Dios la que marca el carácter abominable del pecado, que es uno de sus atributos, ¿cierto? Uno de los atributos de Dios es la santidad y nosotros, ¿cierto? Tratamos de buscar esa santidad. Entonces, la santidad de Dios, ¿cierto? Marca el carácter tuyo y mío. ¿Por qué? Porque si mi carácter es lo más parecido a Dios, ¿cierto? Yo estaría buscando santidad y por ende haría el bien, ¿cierto? Si no, si la santidad de Dios no está marcada en mi carácter, en mi vida, eh, lo que yo antes veía malo, lo voy a empezar a ver bueno o con ojos agradables. Entonces, ahora bien, ¿cierto? Desde el momento en que el hombre fue creado, ¿cierto? El hombre fue creado, todos sabemos que fue creado a semejanza e imagen de Dios, para vivir, ¿cierto? En comunión con el Creador, o sea, con Dios, para que su carácter y conducta eh, busquen la santidad, ¿ya? O sea, cuando nos creó Dios, ¿cierto? A su imagen y su semejanza, Él nos crió y Adán y Eva estaban en el huerto, ¿cierto? Y están en el huerto, en el Edén, ellos tenían comunión directa con Dios. Entonces, su carácter y su conducta eran parecidas a la de Dios, o sea, sus pensamientos eran buenos, su carácter era bueno, y buscaban santidad en todo momento. ¿Ya? Y vamos a leer una cita, la voy a buscar yo, para que nos devolvemos Levítico. Levítico 19:2 dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel, y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. O sea, Dios desde Génesis a Apocalipsis siempre ha marcado la santidad. ¿Y qué es santidad? Es apartarse, ¿cierto? Apartarse para Dios. Entonces, desde, desde Levítico, ¿cierto? Del Génesis, Dios siempre ha marcado y, ¿cierto? Él dice: sed santos, ¿cierto? O buscar la santidad, apártate del pecado y busca a Dios como Él es. Entonces, para entender esto, ¿cierto? Primero entendemos que el pecado, ¿cierto? Es el contraste, lo contrario de la santidad, y que si bien al principio fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, en todo momento Dios quiere que tú y yo busquemos santidad, nos apartemos para buscar a Dios, ¿cierto? Entonces, en el ser humano, el concepto de santidad abarca dos aspectos. Uno, la santidad posicional o legal, por lo que somos puestos aparte, ¿cierto? Somos apartados para ser consagrados. O sea, el concepto de santidad, ¿cierto? Lo primero es que nosotros tenemos una santidad posicional o llámese legal, que es la que Dios nos dio, ¿cierto? A nosotros aceptar a Dios como nuestro Señor Jesucristo, nosotros ya tenemos una santidad posicional porque somos hijos de Dios y somos
apartados, ¿cierto?, de todos los demás, porque nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, somos apartados para consagrarnos en santidad a Dios. ¿Ya? Y lo segundo, también tiene que ver con es una santidad moral, o sea, una santidad interior, por lo que mediante la renovación de nuestro entendimiento, somos regenerados y conducidos por el Espíritu Santo. ¿A qué se refiere? No basta solamente con la santidad legal o posicional de haber aceptado a Jesús y haberme apartado como hijo de Dios, como pueblo escogido, como linaje de Dios, sino que también tiene que haber una santidad moral, una santidad interior, que tenemos que ser regenerados, ¿cierto? Y conducidos por el Espíritu Santo. Entonces, esa es una parte que a veces puede que ustedes vean que queda cojo. ¿Por qué? Porque si yo soy regenerado de mente, ¿cierto?, de corazón, tengo un cambio, una transformación interior, moral, y me dejo conducir por el Espíritu Santo, yo voy a producir frutos y voy a hacer buenas obras. Entonces, como lo dije, el pecado, ¿cierto?, es todo lo contrario. Entonces, eso nosotros debiéramos hacer, como ser humano. Cuando nos apartamos, elegimos a Dios, ¿cierto? Debiéramos hacer estas dos cosas. Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros adquirimos conciencia del pecado? Pablo, ¿cómo crees tú que nosotros podemos adquirir conciencia del pecado? Paulín, Estoy pensando, hermano. estás pensando. Ashley, ¿se te ocurre algo? Dime algo. La palabra, por hermano, leyendo la palabra. ¿Ya? ¿Cómo adquirimos conciencia? Ya. Ashley, ¿cómo No adquirimos sé, nosotros como reflexionando cristianos? uno mismo. ¿Cómo? Reflexionando, como que pensando que eso está mal y que pues en la palabra lo dice. Ya, bien, también. ¿Y Claudia? Lo mismo. Sí, sí, lo que dice el Pablito. Ya, bien. Ya. Acá hay una respuesta ni buena ni mala, sino que la respuesta, ¿cierto?, la vamos desarrollando. Entonces, ¿cómo adquirimos conciencia, ¿cierto?, del pecado? Porque eh, hay nosotros que aceptamos a Dios, se supone que nosotros tenemos que tener una conciencia que nos acusa cuando somos regenerados y conducidos por el Espíritu Santo a hacer buenas obras, a producir frutos. En nosotros tiene que haber una conciencia o una alerta, ¿cierto?, o un pitito que diga no. Porque según la palabra, ¿cierto?, dice, no robarás. ¿Y yo qué estoy haciendo? Estoy robando. Entonces ahí tiene que haber un pitito, una alerta, ¿cierto? Nuestra conciencia tiene que trabajar y decir, no estás haciendo bien. Estás pecando. Porque como dije, como pecado es todo lo contrario a santidad. Entonces, Pablo dice, ¿cierto?, que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pecado significa anarquía moral total. O sea, el pecado significa que es el desorden moral del ser humano, pero sin Dios. ¿Por qué sin Dios? Porque una persona que no conoce a Dios puede tener actitudes que para ellos pueden ser eh, lo mejor o lo más bueno para ellos, como mentir, como robar, como engañar, como decir mentiras, como levantar falsos testimonios y vender drogas, no sé, miles de cosas, ¿cierto? Que para, para la persona a lo mejor para ellos también, pero para nosotros que somos conocedores de Dios, ¿cierto? Es el desorden moral total del ser humano. Eso es lo que es para nosotros el pecado. ¿Por qué? Porque si nosotros le preguntamos a una persona que no conoce a Dios,
él va a decir, no, yo encuentro que esto es bueno, es agradable y es perfecto. Pero a lo mejor para nosotros no. Entonces, para nosotros, pecado es eso, ¿ya? Y si ustedes le preguntan a una persona que no conoce a Dios, para ellos va a ser normal, muchas cosas. Entonces, es importante que nosotros tengamos claros los conceptos, ¿ya? Y hasta el momento, ¿se entiende, chicos? ¿Van bien? ¿Alguna pregunta? No, hermano. ¿Se entiende? Yo sí entiendo. Todo perfecto, Sí. ¿Sí? todo ¿Ya? perfecto. Cualquier consulta o pregunta, usted, eh, profe, corte, que no entiendo, ¿ya? Usted me dice no, ¿ya? Ahora vamos a ver el pecado del hombre. ¿Qué es el pecado del hombre? El pecado, ¿cierto? En efecto, como lo dijimos anteriormente, es la oposición a la santidad de Dios. Como, como A. Como B, ¿cierto? Tiene su asiento en el corazón, según el sentido semita, ¿cierto? Sentido antiguo. Este, este es como fuente y raíz de toda la conducta humana. O sea, eh, en el corazón, ¿cierto? Está la fuente y la raíz de todo. Es donde hay una canción del hermano Vico Sí, que es en el corazón donde se construyen las cosas, donde se construye todo. Ahí, donde nacen las cosas. Por eso que Dios nos manda, chicos, a que nosotros guardemos nuestro corazón, cuidemos nuestro corazón, porque de ahí mana todas las cosas, tanto lo bueno como lo malo. ¿Cierto? Voy a buscar en Proverbios 4:23, para hacerla más corta, dice, por encima de todo, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, nosotros como hombres, ¿cierto? Podemos pecar, uno sí, uno puede pecar. Incluso a veces con el mirar pecamos, con el pensar pecamos. Entonces, pero lo más importante es que tanto yo como profesor y ustedes, Dios nos manda que tenemos que cuidar nuestro corazón, porque de él mana la vida. O sea, tenemos que cuidarnos, y como dice nuestra hermana Claudia, ¿cierto? Nuestro hermana Ángel y nuestro hermano Pablo, los tres, vamos a hacer una conjugación. Hay que leer, ¿cierto? ¿Cierto? Como tenemos esa conciencia leyendo la Biblia, orando, ayunando, teniendo esa comunión que al principio Dios quiso tener esa comunión, esa santidad, apartarnos para estar con Dios, y también, como dice Ali, es de poder examinarse. Perdón, el rey David, él decía, examina mi corazón, oh Dios. O sea, tiene que haber un momento en que nosotros, chicos, ustedes como adolescentes, ya van a cumplir, ya ustedes este otro año, algunos este año y el otro 18 años, ¿cierto? Van a tener que tomar muchas decisiones. Puede ser que uno como adolescente, como más joven, tome decisiones alocadas. Entonces, ustedes tienen que parar un poco, examinar, pensar, apartarse, ¿cierto? Apartarse para Dios y poder que Él los pueda iluminar para tomar buenas decisiones, ¿ya? Y sobre todo cuidar nuestro corazón, chicos. Algunos, este otro año a lo mejor algunos van a ir a la universidad, y es ahí donde tienen que cuidar su corazón, chicos. Ahí ustedes van a ver muchas, infinitas cosas que no están acostumbrados, y si no están firmes, si no cuidan su corazón, puede que a lo mejor algunas cosas las puedan ver buenas, pero que ahora ustedes son malas, ¿ya? C. No consiste solo en actos, sino también en hábitos y disposiciones del interior. O sea, puede que yo en algún momento haga un acto, ¿cierto? Cometa un pecado, un error, y Dios me perdone, pero el problema, la Sofía está mirando, pero el problema es cuando eso se transforma en un hábito, cuando se transforma en un hábito. Eso es el problema, chicos.
Cuando mi día a día vive de eso, se transforma en un hábito, ahí está el problema. Entonces, también cuidémonos de eso, ¿cierto? El pecado, ¿cierto? Puede estar profundamente enraizado en nuestra vida. No se puede curar, ¿cierto? Con una medida pedagógica, psiquiátrica o moral, ¿cierto? Cuando el pecado está muy arraigado en nuestra vida, no hay nadie que lo pueda curar, ¿cierto? La única forma de curarnos de eso, ¿cierto? Es la regeneración espiritual, el nuevo nacimiento con un cambio de mentalidad, o sea, una renovación total. O sea, si ustedes ven o conocen a gente, ¿cierto?, que tiene un pecado X y no lo pueden o no dejar o no se pueden apartar, es ahí donde ustedes pueden entrar y decirle que la única persona que puede hacer un cambio radical, un cambio real, es Jesucristo. A través del Espíritu Santo puede cambiarlos a ellos, puede cambiar ese pecado, eso que está enraizado en su corazón y en su mente. ¿Ya? Ashley, ¿me puede buscar en San Juan? San Juan 3.3. San Juan 3.3. San Juan 3.3, para afirmar lo que estoy diciendo. Pablo, Dime. Marcos 1.15, por favor. Ya. Marcos 1.15. Me dijo 3:3. Correcto. Juan 3.3, Pablo Marcos 1.15 y señorita Claudia. Señorita Claudia. Dígame. Romanos 12.2. Juan 3.3, Ashley, Pablo Marcos 1.15 y Claudia, Romanos 12.2. Ya lo tengo. Ashley, tú primero. Ashley Ya. primero lee, después lo que termine lee el Pablo y después la señorita Claudia. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. O sea, ahí la palabra está confirmando, en este caso Nicodemo, ¿cierto? O Jesús. Jesús le dice que el que no naciere de agua y de espíritu, ¿cierto? No puede ser, no puede cambiar. Tiene que nacer la persona de agua y de espíritu, que significa no solamente yo me tengo que bautizar, sino que también tiene que haber un cambio interior en mí, que es dado, ¿cierto?, cuando uno es bautizado por el Espíritu Santo. Entonces, eso está confirmando lo que estaba diciendo yo. Ahora, Pablo, Marcos 1.15. Al toque. Dice, se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Ya Dios aquí, Dios Jesús aquí está empezando su ministerio. Entonces, Jesús nos manda que nosotros nos podamos arrepentir, ¿cierto? Y que después de nosotros de arrepentirnos, pero arrepentido no es como decir, no es que te digan, no, ya, yo voy a cambiar. No. También el arrepentido también tiene que ir de la mano de un cambio interior, de un cambio moral, como lo estamos viendo del pecado. Tiene que haber un cambio de conducta, un cambio de hábitos. ¿Para qué? Para que ustedes después, ¿cierto? Cuando ya tienen ese cambio, lleven las buenas nuevas o las gratas nuevas del Evangelio a las demás personas. Y vamos, Claudia, Romanos 12.2.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Genial. Chicos, yo lo leí, ¿no? En la versión NBI. Dice, no adoptéis a la forma de este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestra mente, ¿cierto? O nuestro corazón. ¿Para qué? Para que comprobéis o sepamos cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La buena, la agradable y la perfecta. ¿Cierto? Es como decirle, cuando yo le decía a mi esposa que ella era como la voluntad de Dios, porque es buena, es agradable y es perfecta. Es un piropo, ¿vieron? Ahí, Pablo, para que la use. Entonces, ustedes tienen que, o las personas, ¿cierto? Tienen que haber una renovación. Al ver una renovación del Espíritu Santo, entonces ustedes van a conocer cuál es la voluntad de Dios y van a tomar buenas decisiones, sobre todo en esta edad que es muy complicada. Van a tomar muy, pero muy buenas decisiones, chicos. Entonces, la letra D, el pecado, ¿cierto? Es la falta de conformidad con la ley de Dios. Ninguna cosa exime del pecado, solo la sangre de Cristo lo puede hacer porque Él no nace, porque el que no nace de agua del Espíritu, ¿cierto? No puede entrar al reino de Dios. ¿Cierto? El pecado, ¿cierto? Es una, aquí lo hace como una falta de conformidad con la ley de Dios. El pecado es una falta, ¿por qué? Porque muchas personas, en este caso, cuando vivían por la ley, ¿cierto? A lo mejor la ley era muy dura, muy transgrisente, ¿no? Ah, eso mismo. Eh, entonces, el que transgredía la ley de Dios, ¿cierto? Eh, para los fariseos, ¿cierto? Para los escritos y eruditos de ese tiempo, era pecado, ¿cierto? Entonces, aquellas personas que no están de acuerdo con la ley de Dios, y en este momento, como estamos bajo la gracia, aquellas personas que no quieran vivir en una vida santa, como dijimos al principio, apartado, ¿cierto? De todo esto, ¿cierto? Como lo decía Claudia, ¿cierto? Que no nos conformemos a este siglo, o sea, no nos quedemos con este siglo, con las cosas que hacen, con las modas, con lo que está vigente, ¿cierto? No, o sea, nosotros tenemos que renovarnos, pero no en el mundo, sino en el Espíritu de Dios, en Dios. Entonces, eh, ¿cierto? También dice aquí que el pecado, ¿cierto? Es una falta de conformidad, también puede ser una falta de compromiso, también lo podemos ver como una falta de ética, una falta de moral. Eh, en este caso, en el Antiguo Testamento, en lo que es la ley, y en este caso, lo que es la gracia, porque sabemos que Jesús murió por nosotros, ¿cierto? Y como lo dije después, solamente la sangre de Cristo, ¿cierto? Fue la que nos eximió de nuestros pecados. Él pagó un precio, ¿cierto? Pero ese pago, ¿cierto? Tiene que haber actitudes y acciones en nosotros, ¿cierto? De poder dejarnos moldear, dejarnos que el Espíritu Santo renueve nuestra vida y sobre todo nuestro corazón, donde, ¿cierto? Dijimos que tenemos arraigados, enraizados todos los deseos, ¿cierto? Que debieran ser deseos buenos, ¿por qué? Porque somos hijos de Dios y estamos en Cristo y leemos nuestra Biblia, oramos, ¿cierto? Y, ¿cierto? A través de eso buscamos a Dios y a través de eso, ¿cierto? Nos renovamos todos los días y vamos a conocer la voluntad de Dios y vamos a tomar buenas decisiones. O sea, todo es, como dice el ministro, es un paso a paso, paso a paso. O sea, tiene que haber en nuestras vidas, ¿cierto? El renuevo del Espíritu para poder entrar al reino de Dios. Estoy buscando una cita. Esa la voy a buscar yo, sí, ya chicos, para... Se me perdió, estoy emocionado hablando.
Juan 5:5 dice, no, me equivoqué. Ya, otra vez, me equivoqué. Entonces, uno, decíamos que el pecado del hombre, ¿cierto? Ahora dos, vamos a ver tres relaciones del pecado en el hombre. Tres relaciones del pecado en el hombre. La primera, la A, relación con Dios, ¿cierto? Es una injuria personal contra el carácter santo de Dios. O sea, el pecado, ¿cierto? Que el hombre tiene, que el hombre hace, ¿cierto? Es para Dios una injuria, es molesto, es algo más que molesto, que enfurece, que aborrece, que le da ira a Dios y que va contra el carácter santo de Dios, porque Dios es santo. O sea, esa relación del pecado con el hombre a Dios le da asco, podríamos decir. Le da asco, lo aborrece, ¿cierto? La Biblia llama al pecado, ¿cierto? Iniquidad, lo llama también como injusticia. Entonces, nosotros como adolescentes tenemos que tener una buena relación con Dios y tiene que ser conforme al carácter santo de Dios. B, la relación con el mundo, ¿cierto? El pecado del hombre tiene una relación con el mundo porque es un desorden o simplemente una rebeldía del orden moral establecido por Dios, ¿cierto? Sabemos que Dios constituye muchas cosas, ¿cierto? Que sabemos que no robarás, no mentirás, ¿cierto? Eh, no codiciarás las cosas de tu prójimo, la mujer, y muchas cosas más, ¿cierto? Entonces, si no nos gusta todo esto que Dios establece a través de su palabra, ¿cierto? Nosotros vamos a ser unas personas rebeldes, unas personas desordenadas a lo establecido por Dios. O sea, en este caso nos estamos yendo en contra de Dios, practicando estos pecados, practicando lo que ya está establecido por Dios. O sea, si yo hago lo contrario, yo me estoy yendo en contra de Dios, ¿cierto? En este sentido, la Biblia lo llama el pecado como una perversión, como depravación, como maldad, como delito. Y un error o falta. Y lo último, consigo mismo, es una mancha moral en el ser humano. En este aspecto la Biblia lo llama impureza o inmundicia. El pecado en sí es una maldad moral que produce una actividad rebelde a todo lo establecido por Dios. O sea, con nosotros mismos es una mancha moral, con mi vida, con el vestido que Dios me tiene, ¿cierto? Es una mancha moral y que Dios lo llama como impureza. Entonces, es importante, chicos, que lo que hemos hablado hoy, de lo que es, o se refiere al pecado, ¿cierto? Lo podamos masticar bien hoy día o en esta semana, que podamos ver lo que puede, o lo que Dios tiene, lo que es el pecado, ¿cierto? Lo que para Él es, y el concepto de pecado, ¿ya? ¿Qué pasa si yo me relaciono con el mundo? ¿Qué pasa si yo el pecado lo relaciono no con Dios? ¿Qué pasa si el pecado ya está relacionado conmigo mismo, con el día a día? Entonces, como dijo Ashley, y me voy a tomar de eso, y les voy a decir que voy, o vamos a ver que Dios aborrece el pecado, y que podamos examinar en nuestra casa, que podamos examinar en nuestra habitación para poder conocer bien este concepto, si estamos en algún pecado o tenemos gente que podamos decirle que en Dios sí está lo diferente y que Dios puede cambiar sus vidas. Leona, ¿qué pasó con la